Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Todavía la sociedad sigue conmocionada con lo que es de público conocimiento. Ya han pasado más de 2 semanas de la muerte del fiscal Nisman y todavía siguen las dudas, siguen las discusiones y se encamina más a un tema político, lamentablemente, que a un tema judicial. Pero hay que dejar que la justicia investigue. Lo que sí pretendemos y lo que sí anhelamos es que la justicia actúe como tal, como justicia, y que no sea avasallada o que no sea extorsionada o presionada, mejor dicho, por la parte política e institucional. A propósito de este caso, ustedes saben que también hubo algunas cuestiones que quizás tuvieron un llamado de atención, pero que pasó un poco como desapercibido, que fue cuando algunos periodistas, o algún periodista en particular, tuvo la primicia de saber lo que ocurría en la casa de Nisman y haberlo rápidamente tuiteado y haberlo subido a la página web del medio al cual trabajaba. Luego, ¿saben lo que pasó? Este periodista se fue del país, algo que realmente es incomprensible, que una empresa del Estado trabaje como una empresa de investigaciones o de inteligencia, como la ex-CIDE que estamos desguazando en este momento, y que le informara públicamente a la gente y a través del tuit oficial de la Casa de Gobierno en qué avión se fue, a qué hora salía, cosas que realmente no se explican. Pero eso tiene que ver con la libertad de expresión. Vamos a hablar en un ratito con Silvana Giudice sobre todos estos temas, si estas cosas que nos pasan a la Argentina también hacen que un poco la libertad de expresión siga siendo amenazada en la Argentina. Así que se lo vamos a preguntar y además le vamos a pedir un análisis de cómo está viviendo todo lo que está pasando, no solamente en el tema libertad de expresión, sino con todo este caso y con este avasallamiento que hay permanentemente con relación a las instituciones. Pero antes de empezar a hablar con Silvana, yo voy a mostrar 3 fotos. En la primera foto que ustedes van a ver es la del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, tan ponderado permanentemente por la Presidenta de la Nación. Es más, hace una semana, en uno de sus tantos mensajes, la Presidenta lo ponderó mucho a Mariano Recalde por la recuperación de la aerolínea, por lo que significa Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, vamos a ver la foto del actual jefe de gabinete, el señor Coqui Capitanich. A ver si la tenemos a Coqui. Ahí lo tenemos a Coqui. ¿Por qué yo quiero mostrar estas 2 fotos, la de Recalde y de Capitanich? Y voy a tomar un poco lo que dijo la Presidenta la semana pasada, por lo siguiente. ¿Hay alguna interna entre Capitanich y Recalde? Yo creo que no. Creo que los dos están en el mismo espacio político. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con aerolíneas y por qué plantea lo que plantea? Les voy a decir por qué. Yo estoy totalmente de acuerdo con la línea de Banderas Más, viajo muy seguido por aerolíneas y realmente el personal es maravilloso, el personal es fantástico. Cómo te atienden, cómo te miman. Del personal no se puede decir absolutamente nada. Ahora hay una realidad objetiva, que esto sí tiene que ver con lo que voy a comentarles a continuación. No se puede abarcar todo si no tenés cómo cumplir para abarcar todo. Y voy puntualmente a la provincia del Chaco, al aeropuerto de Resistencia. ¿Por qué pongo a Capitanich y a Recalde? Porque Capitanich, como jefe de gabinete y como ex gobernador de Chaco, tendría que defender un poco más a su provincia. Es inadmisible que por quedarse con todo han sacado de circulación a otras empresas privadas que podrían ir a Chaco o a Mendoza o a Jujuy en la libre competencia para quedarse con la exclusividad, en este caso, como pasa con otras provincias, de Chaco. En 2 meses y medio, y esto lo hablo en cuestiones personales, ya que les gusta investigar quiénes viajan, a qué hora, dónde viajan, pueden buscarme tranquilamente, le digo al señor Recalde, y se va a dar cuenta que están los tickets de mis pasajes en Aerolíneas Argentinas. En el término de 2 meses y medio viajé 4 veces a Chaco, 4 veces a Resistencia. Nunca logramos que el avión saliese del aeroparque
en horario, siempre 1 hora y media, 2 horas de demora. Obviamente, de Resistencia a Buenos Aires, tampoco hemos logrado en 2 meses y medio tomar un avión para regresar en horario. ¿Hay algo personal con la gente de Chaco? ¿No la quieren a la gente de Chaco? ¿O la realidad es que quisimos abarcar todo y hoy no pudimos cumplir con el servicio? Un mensaje para el jefe de gabinete que defienda a los chaqueños y otro para Mariano Recalde, que realmente el personal es fantástico, pero en algunos lugares, como en el caso de Chaco, el servicio es muy malo, Recalde. No se puede salir siempre porque un día se puede entender que hay un problema climático, un día puede haber un problema que no se alcanzó a suministrar el combustible, pero mucha casualidad, y repito, lo digo en forma personal, y en alguna oportunidad he viajado con algún diputado de Chaco que se cayó la boca y no salió a defender a los pasajeros, por ejemplo. Pero en 4 viajes en el término de 1 mes y medio, nunca haber logrado que el avión despegue en horario y al retornar a Buenos Aires tampoco que despegue en horario nunca de Resistencia a Buenos Aires, es para analizarlo y es para observarlo. Por otro lado, ustedes saben que ya comienzan las definiciones políticas y en UNEN la verdad que la cosa no está muy clara. ¿Cobo va a ser realmente candidato a presidente? ¿Se va a quedar siendo candidato a gobernador en Mendoza y le va a pasar la cuenta a Sanz porque todo indica que Sanz ya es el vice de Macri? ¿Cobo va a ser candidato a gobernador, insisto, y va a terminar acordando con Sergio Massa? Bueno, en todo este esquema, Wiener, obviamente, pero en todo este esquema hay una actora importante dentro de este espacio en la provincia de Buenos Aires, que es una histórica mujer que siempre tiene el 12, el 13, el 14%, que muchas veces nadie la tiene en cuenta en las encuestas, pero la realidad es que siempre está presente. ¿Qué es esta señora? Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer no va a pelear para nada a ser candidata a gobernadora de Buenos Aires. Para nada. ¿Saben cuál es el objetivo de Margarita Stolbizer? Y esto se lo estoy anticipando a la gente de UNEN, porque muchos esto no lo saben, no lo saben, pero les va a generar un problema. Lo único que le interesa a Stolbizer es ser la primer candidata a diputado por el Parnasur. Eso es lo que va a pedir Margarita Stolbizer en el acuerdo, en el cierre con UNEN. Acuérdense lo que les digo. Silvana, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás? Muy bien. Bueno, con todo esto que nos pasa, hoy seguimos todavía discutiendo el tema de Nisman, si la denuncia es real, si no es real, eso lo va a determinar la justicia. Desde mi punto de vista, dentro de mi ignorancia jurídica, creo que es más una denuncia política, seria, grave, que hay que ver si se le encuentra, digamos, o se le encuentran los puntos indicados para traspolarlo a alguna instancia jurídica. Pero es una denuncia muy seria y que hay que analizarla. Pero en todo este marco, ¿hasta dónde vos ves que la libertad de expresión se encuentra afectada también? Bueno, todo lo que ha sucedido deja en evidencia que una de las preocupaciones más grandes del gobierno es exactamente la traducción de estos hechos hacia la opinión pública. La presidenta se cuida mucho de todos sus espacios de comunicación. Hemos visto que las conferencias de prensa últimas que ha dado tenían todo un marco de cuidado, desde la silla de ruedas, la vestimenta blanca y lo que la presidenta decía, es porque evidentemente se está monitoreando todo el tiempo a los medios. Así como decías lo de aerolíneas, también el aparato de comunicación y de inteligencia propia del Estado se hace todos los días en los medios. Recordemos que hace poco la presidenta había confesado públicamente que a través de un monitor de medios que funcionaba en la jefatura de gabinete, ellos habían evaluado toda la programación de la mañana en las radios, por ejemplo. Entonces, dentro de ese contexto de cómo el gobierno se para frente a lo que se dice, frente a la opinión pública, cómo se va construyendo, pasaron cosas muy graves que no tienen que ser inadvertidas, como es el exilio del periodista Damián Patcher. Esto sucede por primera vez en la Argentina desde la recuperación democrática, que un periodista tenga que exiliarse. Vos sabés que desde nuestra fundación, la Fundación LED, desde el año 2011 hacemos un relevamiento minucioso de los casos de amenazas, ataques y hostigamiento a los periodistas. Y veníamos ya con un resultado muy triste, que durante el año 2013
había aparecido el primer periodista encarcelado Sí. de la Argentina en esta época democrática. Ahora el primer exiliado. Y entonces allí se tienen que prender todas las señales de alarma, como vos señalabas, por la utilización de los recursos del Estado para perseguir, para vigilar y para escrachar, porque lo que sucedió con Damián Pacher es que él, sabiendo que estaba siendo perseguido y con el miedo que le provocaban las amenazas que había recibido, citó a 2 periodistas en el aeropuerto cuando se iba de modo imprevisto, solamente con lo opuesto, hacia Israel. Lo hizo público justamente porque quiso denunciar que estaba amenazado. ¿Qué hizo el gobierno entonces en ese contexto? Salió a escrachar a Pacher y a decir que tenía un pasaje para Uruguay y que iba a volver el 2 de febrero a la Argentina. Claro, cuando Pacher llega a Israel y desde allí se comunica vía digital y dice yo estoy en Israel, ahí quedó claro cómo el gobierno intentaba también disimular esta situación y negar que había un periodista amenazado en la Argentina. Mi tranquilidad es que por lo menos en esta oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un muy fuerte alegato en una declaración, en una carta que publica el gobierno argentino y establece allí que deben darle protección a este periodista exiliado y que el rol del periodismo no puede ejercerse en democracia si hay amenazas desde el poder. Pero además avanza más y dice los funcionarios tienen que repudiar este hecho. Ninguno de los funcionarios, desde el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, la propia presidenta, en los momentos en que hablaron de este tema, jamás aceptaron esta situación de un periodista exiliado y no hicieron nada para facilitarle al periodista poder volver al país y garantizar su protección. Entonces, este elemento, que es un emergente de la causa Nisman, porque recordemos que Pacher es el primero en dar una información que hasta ese momento era un rumor sobre lo que sucedía en el departamento del fiscal Nisman y que lamentablemente se comprobó. Entonces ahora pretenden desde el gobierno atacar no solo a Pacher, sino también a los implicados de la causa. La presidenta en una cadena nacional hizo alusión al tuit de Lagomarsino y parece que todo el foco del Estado está puesto sobre un testigo de esa causa que todavía, como dijo la fiscal Feim, no tiene ninguna condena ni siquiera una línea de investigación precisa que diga que es culpable. Bueno, desde el gobierno se eligió sobre la culpabilidad de Lagomarsino y entonces todos los medios de comunicación empiezan a funcionar en ese sentido. Yo creo que es grave, Daniel, lo que está sucediendo, no solo vincula de nuevo a la falta de libertad de expresión con el deterioro de la calidad de la democracia, sino que en este caso además estamos hablando ya de la muerte de un fiscal de la Nación y de todos los elementos que el gobierno a partir de esa noticia fue haciendo, no para facilitar la investigación, sino para todo lo contrario. Ahora vos fíjate, ¿no? Lo que vos planteás. Uno que por razones laborales tiene la oportunidad de viajar más al interior, te puedo asegurar que yo respeto mucho a los colegas que vienen de abajo, como vengo yo, o los que trabajan en medios zonales o comunitarios, pero en las provincias del interior te puedo asegurar que hay muchachos que hay que hacerle monumentos. Te puedo asegurar, por ejemplo, lo que pasa en Formosa es increíble. Las amenazas que sufren los muchachos que trabajan en Formosa, los que quieren hacer periodismo en serio, te puedo asegurar que es terrible. Desde que le prenden fuego los estudios de radio hasta que les cortan las riendas de las radios, es muy difícil trabajar así. Es absolutamente así. En los próximos días la Fundación LED va a presentar el relevamiento correspondiente al año 2014. Como vos sabés, todos los años presentamos un informe sobre la situación de la libertad de expresión, donde relevamos todos estos episodios y, como vos señalás, en las provincias más afectadas, en Formosa, en Jujuy, en el Chaco, en Misiones, en cada uno de los lugares donde nosotros relevamos en todas las provincias de la Argentina, hay casos gravísimos que no se conocen en Buenos Aires porque no tienen la relevancia mediática que tiene el conflicto del gobierno con los medios nacionales, pero son mucho más graves. Por ejemplo, periodistas que han sido picaneados en Formosa.
Y este caso, bueno, y Juan Pablo Suárez, que fue el primer periodista encarcelado en Santiago del Estero, y este caso de Damián Pacher pone además la fragilidad de todo el sistema y el rol del Estado en esto, porque vemos muy claramente cómo en vez de proteger al periodista, de solidarizarse con el periodista, que además es un periodista, y tenemos que decirlo, trabajaba en medios afines al gobierno, tanto el Buenos Aires Herald como ámbito financiero estaban controlados por grupos de empresarios amigos del gobierno. Entonces, en vez de solidarizarse con el periodista, comienzan a perseguirlo y atacarlo. Y además, te quiero hacer un paréntesis en esto, también en el caso Nisman queda en evidencia la utilización de los recursos y de los medios públicos para la persecución de la crítica. En el caso de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, que nosotros hemos hecho desde la Fundación un pedido de informes, lo mismo que en el caso de Pacher, también quiero señalar, hicimos una denuncia penal hacia Aerolíneas porque lo que ha sucedido al relevar esta información que es personal y absolutamente privada del pasajero, está poniendo en riesgo la seguridad del pasajero, pero además incumpliendo leyes que están establecidas en el Código Penal directamente. Claro, porque trabajó la empresa como una agencia de investigación, como una inteligencia. Trabajó la empresa como y los medios públicos, al replicar lo que sucedía con esa información, tanto en la agencia Telam como en la Casa Rosada, amplificaron ese delito que se estaba cometiendo. Creo que en el caso, te decía, de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, que se utilizó en los últimos días en plena conmoción por el caso Nisman, se utilizó en 3 oportunidades para perseguir. Se denunció desde la Casa Rosada, desde la cuenta de Twitter, a un periodista, que es Gabriel Levinas, y a una cuenta de Twitter de una tuitera muy reconocida, que se llama Yo Tengo la Verdad, y esas cuentas fueron dadas de baja en Twitter, porque la cuenta de la Casa Rosada dijo que estaban vulnerando alguna de las reglas de Twitter. Claro, Twitter, ante la asimetría de que una cuenta institucional te pida la baja, no chequea, y así sucedió, después se la tuvieron que restituir tanto a Gabriel Levinos como a la otra tuitera. Pero además se utilizó la cuenta de la Casa Rosada para presionar a la fiscal. Mientras la fiscal Fein estaba dando una conferencia de prensa y decía que Lagomarsino no podía ser en ese momento culpable de nada porque todavía no estaba realizada la investigación, y además decía que el fiscal Nisman no adelantó la vuelta al país, sino que tenía previsto su pasaje para ese día que regresó a Buenos Aires, la cuenta de Twitter de la Casa Rosada mostraba una toma de pantalla del WhatsApp del fiscal. Es decir, hemos perdido toda la dimensión institucional que tiene que tener un medio público de comunicación. Por un lado, vulneraban la división de poderes presionando a la fiscal, y por otro lado ponían en la pantalla la información de un teléfono de un fiscal asesinado de la nación, ¿no? Entonces me parece que ya las cosas que hemos conversado con vos tantas veces en estos años empiezan a tomar ya un carácter que no podemos decir que sea el comportamiento de los medios públicos en democracia. Se utilizan para la persecución de ciudadanos y lo que se intenta es reprimir el disenso. Y mientras tanto, los funcionarios, cuando se les pregunta, tal el caso de Aníbal Fernández, directamente se burlan y dicen, bueno, no importa si la cuenta Twitter, ¿qué importa quién la maneja? Yo sé quién la maneja, dice, no tiene por qué ser oficial. Y la verdad que es tomar el pelo a los ciudadanos, porque cuando vos entras a la página del gobierno, la página oficial del gobierno, y cliqueás el Twitter, está la cuenta que está haciendo todo este tipo de presiones. Por lo tanto, creo que nuestra fundación, como siempre, este año va a informar sobre la crítica situación en todas las provincias, pero con un elemento, por lo menos, un poquito de alivio, que es que esta vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace cargo de la situación y en una declaración muy fuerte le dice al gobierno que no se puede amenazar a los periodistas y que hay que poner a disposición del periodista que está exiliado todos los elementos para protegerle y garantizarle su situación. Ahora, te voy a preguntar algo que le vengo preguntando a varios invitados en anteriores programas. Nuestra sociedad, ante la cantidad de problemas que tiene, pero sin dejar de lado esos problemas, que son la falta de trabajo en muchos casos, la plata que no te alcanza, ya estás pensando... Ya estamos en febrero, o sea, ya estás pensando en las clases, por ejemplo. ¿Toma conciencia de estas cosas o no? Yo creo que ¿O es un grupo reducido el que toma conciencia de estas cosas? No, yo creo que la sociedad toma conciencia y se expresa. Tal vez se expresa de manera espontánea, minoritaria, pero
hay una conciencia muy fuerte sobre lo que significa manipular la información. El gobierno desde hace años viene tratando de... habla todo el tiempo del relato, entonces la gente se da cuenta que ese relato que se quiere imponer a través del fútbol para todos, a través de la publicidad oficial, de 678, bueno, no es lo que es en realidad lo que pasa y no es coherente con lo que la gente siente todos los días, ¿no? Al ocultar la inflación, ocultar la inseguridad y tratar de manipular ahora cada una de las instancias judiciales del caso Nisman, queda claro que la realidad no es la que pinta el gobierno. Y eso es muy bueno porque es como la garantía de poder tener una continuidad democrática en un país. Cuando la gente entiende que la libertad de expresión no es un derecho o una concesión que le hace el gobierno, sino que es un derecho propio. Y además, desde el gobierno, las decisiones y las reacciones que vienen sucediendo en estos días son mucho más preocupantes, y es lo que la gente advierte también. Es decir, la presidenta en una cadena nacional dice: la libertad de expresión es para todos, pero más para mí. No. Señora presidenta, usted tiene a disposición todos los medios del Estado. Destina por año 30.000 millones de pesos para sostener la política comunicacional de su gobierno. A las que hay que brindarles, tutelarles y garantizarles la libertad de expresión es a los ciudadanos, no a los gobernantes. Y esto la gente lo empieza a entender. Y de hecho, vos te das cuenta, las audiencias, tanto de los medios públicos como de las radios, que fueron cooptadas por empresarios afines al gobierno, inmediatamente han descendido en el nivel de preferencia a tener hoy niveles de audiencia casi imperceptibles. Entonces, me parece que la gente tiene conciencia, como nunca, de lo que significa la libertad de expresión, que la comunidad internacional empieza a advertir con grados de preocupación lo que nosotros decíamos hace tiempo. Muchas veces en la comunidad internacional decían, bueno, Venezuela está peor que la Argentina, entonces no nos prestaban atención en cuanto a la gravedad de los hechos contra los periodistas argentinos. Ahora ya tanto Reporteros Sin Fronteras, que nos ha ubicado en el ranking de los países que tienen problemas en su relación con la prensa, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos dan la razón y ponen a la Argentina en una situación de alerta. Si la libertad de expresión peligra la democracia, y esto es lo que desde todas las fuerzas políticas tenemos que tratar de identificar y priorizar en la agenda política de los candidatos de este año. Para ir cerrando, ¿qué papel juega el AFCA en todo esto? Si es que juega algún papel. ¿O tendría que jugar algún papel? Qué bueno que me preguntás, porque ya con todos estos acontecimientos me había olvidado. Existe, no existe. La verdad es que el papel de la AFCA es lamentable. Te voy a contar algo de hace muy poquito. Hemos hecho un pedido de informes desde nuestra fundación por la situación de FM Identidad. No sé si recordás, los últimos días del año, FM Identidad deja de transmitir. Se da la noticia por los medios que a través de Spolky va a ser Vorterix quien ocupe esa frecuencia. Nosotros advertimos en aquel momento, eso no se puede hacer, la ley de medios establece que las frecuencias son intransferibles y que para que haya una transferencia solo del 50%, que es lo que establece la ley, del capital accionario, tiene que intervenir la AFCA. Hicimos una conferencia de prensa con todos los periodistas que estaban afectados, María Luján Batallán, Luis Gazulia, Gustavo Mura, entre otros. En esa conferencia de prensa los periodistas dijeron, nos echaron, hoy dejamos de trabajar en FM Identidad. Bueno, hicimos un pedido de informes en aquella oportunidad. ¿Qué nos contesta la AFCA? No hay ningún expediente sobre la transferencia de FM Identidad. FM Identidad dejó de transmitir, hoy solo emite música, algo que también está prohibido por la ley, porque para garantizar la continuidad de las emisiones, la AFCA debería poner un delegado interventor, como hizo en una radio en Santa Fe, y garantizar la continuidad de las emisiones hasta tanto se concurse. Bueno, con toda la impunidad nos contestan que no hay ningún expediente que haya el AFCA intervenido en la transferencia de FM Identidad. Entonces, a tu pregunta, ¿qué hace el AFCA? Nada. Y cuando lo hace solamente para ir contra los medios que le interesan al gobierno, pero cuando aquellas infracciones o falta de cumplimiento de la ley son para beneficiar a empresarios amigos del gobierno, hace la vista gorda y además te lo dice por escrito, no tenemos ningún expediente. Te hago la última pregunta. Se viene a fin de año un cambio de conducción política en la Argentina.
Hoy todo indica que el próximo presidente está entre Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri. Mauricio Macri y Sergio Massa, Scioli, Macri, Massa, bueno, cualquiera de los tres. No sale de ahí el próximo presidente. Cualquiera de los tres que sea el próximo presidente de la Argentina, ¿vos los ves garantizando esta libertad de expresión? Yo creo que previo a eso tenemos que transitar un momento de transición muy complicada en la Argentina, que espero que pueda suceder en paz y que se garantice la continuidad y la gobernabilidad de este gobierno hasta se llegue al momento de las elecciones. Pero la clave de este momento de transición ya no es garantizar la libertad de expresión, que en sí mismo vos sabés que es mi principal preocupación y por lo que venimos trabajando durante tantos años. Creo que lo que hay que evitar en estos momentos de transición es retornar al pasado, volver a una espiral de violencia que nos ubique en aquellos años a los que nadie quiere volver, donde la violencia política y el terrorismo de Estado eran la moneda con la que nos levantábamos todos los días. Que una persona se despierte en la Argentina en el año 2015, suponiendo que el gobierno tuvo algo que ver en la muerte del fiscal Nisman, significa que ya en la cabeza de todos los argentinos estamos pensando en que el Estado puede matar. Y eso nos pone en un nivel de lo que era la Argentina del terrorismo del Estado. No tenemos que permitir ni siquiera que en la cabeza de ningún argentino vuelva a presentarse esa pregunta que estaba extinta y remanida en la Argentina. Espero que todas las fuerzas políticas entendamos la importancia de esto. Estoy segura que Mauricio Macri lo entiende. Vos sabés que yo estoy trabajando dentro de ese espacio. Esto es lo que estamos cuidando en estos días, donde además empieza una interna en la ciudad de Buenos Aires y donde se definen la situación política de muchas de las provincias, que la principal garantía que este espacio quiere darle a la ciudadanía es la paz social. Primero aseguremos eso y después hablamos de la agenda de gobierno. Ahora lo que hay que transitar es este momento de incertidumbre, donde desde el gobierno, en vez de poner tranquilidad y paz ante la intranquilidad de la población, usa el atril para castigar a los ciudadanos, para cuestionar la crítica y para llevar más preocupación que otra cosa. Un gusto, como siempre, gracias. Gracias, Daniel. Hasta dentro de 7 días, gracias por estar ahí, chao.